Infusión y deconstrucción. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Infusión y Deconstrucción. Yo soy Karina Correa y como siempre me encuentro con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cari. Bueno, de nuevo muy feliz de estar acá para tener una nueva conversación deconstruyendo estereotipos y muchas cosas más. Así es, y hoy tenemos una invitada muy especial que además también es parte así de nuestro equipo de La Morada, parte de nuestro directorio querido, y ella es Andrea G. Ospina. Andrea es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Actualmente estudia la maestría en emprendimiento educativo en el Tecnológico de Monterrey y es especialista en procesos creativos individuales y colectivos y ha trabajado en creatividad para el mundo social con empresas como BCP, RIMAC, Telefónica y actualmente es gerenta de marca y acción colectiva en Enseña Perú. Bienvenida, Andre, ¿cómo estás? Ay, Cari, Lu, gracias por la invitación. De verdad que súper emocionada de conversar con ustedes este rato, además de temas que me encantan. Así que, no, muy, muy feliz de estar con ustedes y obviamente con mucho cariño siempre para la morada. Así es, mucho cariño también para ti. Nada, hace tiempo que venías por ahí como conversando sobre la idea de tener esta entrevista contigo. Y hablar justamente sobre esto a lo que tú te dedicas, ¿no? Que eres especialista en procesos creativos, individuales, colectivos, eh, y además con esta marca tuya que estás construyendo, Andrea Geospina, y me gustaría como empezar a conversar sobre esto, ¿no? ¿Cómo es que surge esta idea de empezar a trabajar por este lado? Y además, sumado a esto, también que nos cuentes un poco sobre esta pregunta que todavía nos seguimos haciendo de Mm. si todas las personas somos creativas, hay algunas más creativas que otras, hay personas que no son creativas. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos un poquito. Buenísimo. Bueno, pues la historia es una historia mix, como casi todas las historias. Tiene una parte muy personal y otra no tanto. Para contarla rápidamente, digamos, yo he tenido toda mi vida una relación con la creatividad, como con lo que todos entendemos por creatividad, que es más como la parte de pintar y tal, porque mi mami ha sido profe de arte 25 años en mi casa. Entonces, muy chiquita tuve como mucha oportunidad de explorar ese lado en mí y es un lado que me ha acompañado siempre, ¿no? De hecho, en algún momento ha sido como dualidad, como me encanta lo social, pero esta otra parte me llama mucho, entonces he pimponeado un poco en mi vida, como que he dejado un rato lo social para irme a este lado y al revés. Ujú. En una de esas dejadas de lo social, empecé un emprendimiento de papelería que se llamaba Quaterni. Y Quaterni también empieza porque yo retomo como mi relación con los materiales por una situación familiar dura que estaba pasando, entonces sentía como la necesidad de expresar un poco todo lo que estaba dentro de mí. Y así un Ujú. poco empieza Quaterni y empiezo a dar talleres en Lima. En ese momento de dibujo y pintado de mandalas, te estoy hablando del 2015, eh, y empiezan a venir chicas a los talleres y empiezo a encontrar un patrón en las historias que ellas mismas se contaban sobre la creatividad. Entonces empiezo a escuchar de muchas mujeres cosas como, ay, es que sabes qué, André, yo era súper creativa, pero lo dejé. O, ay, no, es que a mí, no, no, yo no soy creativa porque soy muy perfeccionista, entonces, si no me sale perfecto como quiero, me frustro horrible, y así, patrones y patrones, y entonces yo fui como abriendo los oídos a esos patrones y mis talleres empezaron a pasar de simplemente la técnica de cómo haces un mandala a cómo te permites caer en el error y no pasa nada, ¿no? Entonces había momentos en que me equivoqué. Yo, por ejemplo, ponía reglas, ¿no? Entonces decía, no hay borrador y yo les daba un kit y les metía todo menos borrador. André, ¿tienes un borrador? No, no tengo. Pero me equivoqué. Bueno, arréglalo, ¿no? Entonces como Ujú. que las forzaba un montón a soltar el control y hacía un montón de ejercicios de cierra los ojos y coge el color que te salga y con ese pinta. Pero es gris, está feo. Bueno, con ese pinta, que fue el ¡Qué que te salió. pesadilla! Estoy Sí, sintiendo ansiedad en este momento, Andrea. no, había muchas que lo tomaban como, ay, bueno, vamos a hacerlo, y había muchas que les costaba un montón. Eh, y bueno, después volví a lo social, entré a Enseña y empecé a darme cuenta que en el ámbito laboral
también había este tipo de historias de cada una en su mente. Entonces, habían personas que venían y me decían, André, tú que eres súper creativa, puedes darme ideas, es que a mí no se me ocurre nada. O, Andrés, que yo soy cero creativa, tú puedes, no sé qué. Entonces decía, claro, o sea, nos hemos metido esta historia y para mí era como, entendía lo que sentían, o sea, entendía como por qué lo decían, pero no entendía qué sentían. Y en el 2019 yo viví por primera vez así como muy real un bloqueo creativo y dije, esto es horrible. Y ok, ahora sí como entendí y no se me ocurría nada, realmente veía una página en blanco y era como, y me daba ansiedad y estuve 3 semanas intentando hacer algo y no me salía nada. Y en ese momento dije, yo tengo que entender qué pasa detrás, o sea, qué hay realmente, cómo es el proceso y tal, y me metí a Ujú, estudiar un montón, y bueno, de ahí ya como le di la vuelta a Cuaterni se volvió mi marca y ya, en eso estamos. Y ujú, bueno, esa es como la historia. Y la pregunta, ujú, que es increíble que nos sigamos haciendo esta pregunta, ¿no? O sea, de hecho, o sea, la capacidad de crear es lo que nos hace seres humanos. Entonces, todos somos creativos, todas somos creativas. Lo que pasa es que no todos lo experimentamos de la misma manera, lo exploramos de la misma forma y tenemos muchos, muchos mitos aprendidos sobre la creatividad. Entonces, cuando algo en ti no encaja en esos mitos, es fácil decir, no, es que yo no soy creativa, ¿no? Como no pertenezco a ese mundo porque aquí no encajo. Y eso es como lo que nos hace cuestionarnos y crearnos estas historias mentales de no soy creativa. ujú. Como en tu experiencia, ¿cuáles son como estos mitos más recurrentes de los que tal vez no salimos y por eso asumimos que no Ujú. somos creativas o somos mínimamente creativas? Hay muchos, pero a ver, uno típico, típico, típico es que la creatividad es como una chispa divina que viene de la nada, ¿no? O sea, como si nos imaginamos las personas creativas, nos las han vendido como un científico solo, aislado en su laboratorio y está haciendo nada y de repente una super idea en su mente, ¿no? Eureka, la super idea. Y eso no es real, porque la cabeza tiene que estar pensando todo el tiempo en esas ideas y haciendo conexiones para que aparezca realmente como esa idea eureka. Entonces, puede que se aparezcan en el momento en el que menos te esperas, pero hay mucho trabajo previo, no es como de la nada, ¿no? Ese es uno típico. Entonces, cuando sientes que no te ha llegado a ti una idea así eureka de la nada, dices como no, es que no encajo ahí, ¿no? Otro mito muy, muy típico es que la creatividad no le gustan los límites, o sea, como que no hay que limitar nada. Y en verdad, entre más límites ponemos a las ideas que necesitamos, pues más funciona la creatividad, porque te obliga a cumplir ciertas cosas, ¿no? Ujú, Entonces, solemos como pensar cosas muy abiertas, como hacernos preguntas muy abiertas, muy generales, y entonces las ideas que se nos ocurren para esas preguntas son las que se le ocurrirían a todo el mundo, pero si empezamos a ponernos ciertos límites, eh, no, es como, ok, entonces tengo que cumplir esto, entonces pones a tu cabeza a pensar en ideas específicas para ujú. eso, ¿no? Esos dos mitos son como muy recurrentes, digamos. Sí, claro, claro, porque todavía tenemos como toda esta idea como de cómo se ve una persona creativa o incluso en qué trabaja una persona creativa, ¿no? Que es como que ya en las comunicaciones o ciencias, qué sé yo, pero alguien, no sé, de contabilidad no puede ser No puede creativo. ser, ¿no? Es Porque- demasiado Ajá. estructurado para ser creativo. Ujú. Claro, ese tipo de mitos siguen muy presentes. Y no Sí, es sí, así, ¿no? Para nada, porque además, claro, las personas no solo somos en lo que trabajamos, también tenemos vidas personales. Y yo siempre digo, los mejores ejemplos de tu creatividad y cómo solucionas los problemas están en tu vida real. O sea, saliste de tu casa y sí. dejaste las llaves adentro. ¿Cómo solucionas eso? ¿No? Y eso no tiene que ver si eres contador, comunicador, nada. Y Sí, entonces exacto. dirías por ejemplo, o sea, y de hecho lo que decías me parece muy interesante, dirías que digamos, la creatividad y un poco el lado de innovación es algo que se trabaja en el fondo. O sea, si tú dices, te pones límites y, o sea, de hecho yo lo he experimentado, por ejemplo, porque yo vivo en Francia, ahora estoy en Perú, pero vivo en Francia, y allá trabajo, o sea, estoy de regidora en una municipalidad y hemos hecho talleres con Ujú. ciudadanos
y era al inicio como para diseñar un espacio público, ¿ya? Y entonces era para ver qué le ponemos, ¿no? Entonces, al inicio hicimos como que florecer las ideas. ¿Qué quisieran ahí en este espacio? Todo está permitido. Entonces las personas, wow, se pusieron, no sé qué, y les dijimos, obviamente no una piscina olímpica, no va a ser eso, pero bancas, o sea, ese tipo de cosas. Y de ahí le pusimos límite, diciendo, viendo el tema de seguridad y con, por ejemplo, una persona que era de la policía municipal, o sea, no se puede poner tal cosa ahí hay unos requerimientos técnicos. Y la verdad, al inicio la gente se frustraba bastante porque pusimos los límites, pero era muy chévere porque además en ese proceso no era paridad, había creo que mucho más mujeres. Y era chévere porque veías también personas que al inicio no se soltaron tanto y después estaban muy felices del proceso. Y era muy chévere y entonces yo dije, obviamente no hay, o sea, la creatividad y la innovación no es algo de género, de sexo, lo que sea, es de lo que una persona acepta, abrir y abrirse y lo que acepta como que decir, ya, me pongo a jugar con ese juego y veo hasta dónde me lleva. Totalmente, totalmente, Lu. O sea, tiene que ver, de todo lo que has dicho, tengo como tres ideas fuerza. Uno, que tiene que ver también con los mitos de la creatividad, es que no hay una sola forma de pensar creativamente, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos una persona creativa en una reunión de ideación, como lo que tú nos acabas de contar, ¿no? Den ideas para X cosa. Nos imaginamos que la persona creativa es la que más ideas da. Y de hecho, muchos hemos podido vivir como en algún momento estas reuniones donde te dan post-its y tú de repente notas 3 post-its y viene otra persona así con 20, ¿no? Y llena toda la pared y tú dices, pero ¿cómo se le ocurren tantas ideas? Y esa es una forma específica, un estilo específico de pensamiento creativo, pero hay muchos más. Las personas que reaccionan ante un reto con preguntas, por ejemplo, y no con ideas. Y esas preguntas son súper claves porque muchas veces dan pie a los que tienen ideas a generar ideas, ¿no? Entonces, yo tenía en mi equipo, por ejemplo, una de mis practicantes tiene ese estilo de pensamiento y cuando fue explícito que sus preguntas podían ser muy importantes en un proceso de ideación, no tienen ni idea cómo esa conciencia en ella hizo que participe desde ahí, como, y sabiendo que esa era su fortaleza, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tema. Luego hay un tema de jerarquías en las ideaciones. Entonces, si hablamos a nivel corporativo, por ejemplo, es más fácil llevar o facilitar una sesión de creatividad donde todos son pares, así no se conozcan, que donde de repente está el vicepresidente o la gerenta o no, porque la gente se cohíbe un montón. Entonces está como, "Ay, ¿qué va a pensar de mí si yo doy esa idea?" Entonces ahí también hay como estrategias específicas para, bueno, parte de idear es pensar cosas absurdas, entonces ponemos juegos o dinámicas donde todos pensamos cosas absurdas, el CEO también, la CEO también, la gerenta, todos, ¿no? Y todas, y entonces va bajando como esa ansiedad de qué van a pensar de mí si yo digo esto, ¿no? Que dicho sea de paso, y ahora vamos a profundizar en eso, obviamente esa ansiedad es un poquito más alta en nosotras. Y lo último es que la creatividad es como el tiempo en términos de todos tenemos tiempo, ¿cierto? Cada quien lo gestiona de acuerdo a sus necesidades. Entonces, yo además, o sea, mi relación con el tiempo además cambia, ¿no? Cuando soy estudiante de colegio tengo una relación con el tiempo, cuando soy estudiante de universidad tengo otra porque tengo un mayor poder de decisión, cuando empiezo a trabajar tengo, ¿no? Como que tengo que ordenarme mejor y de repente además de trabajar soy mamá, entonces esa relación con el tiempo va cambiando y hay estrategias, técnicas, herramientas, desde el calendario hasta la agenda, ¿no? Que me ayudan a ordenarme. Con la creatividad es igual, todos tenemos creatividad, todos necesitamos usarla de maneras diferentes de acuerdo a nuestros roles y nuestra vida. Y hay técnicas y herramientas y metodologías para usar esa creatividad, para gestionarla, pero no las conocemos tanto como conocemos las del tiempo, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y en relación a lo que comentaba Lucía, André, esta pregunta que también la he escuchado varias veces, y de hecho hay estudios sobre esto también, como si los hombres realmente son más creativos que las mujeres, o las mujeres son más creativas, o cómo funcionaría esto. Ay,
Bueno, biológicamente, ninguno es más creativo que el otro. Empecemos por ahí. O sea, nuestros cerebros a nivel creativo, biológicamente, no presentan como diferencias. Hay una diferencia biológica en el cerebro que es el tamaño del cuerpo calloso. No sé si han escuchado eso, ¿no? Que es el que conecta los dos hemisferios. Entonces, la creatividad en el fondo sí es mucho de conectar ideas, ¿no? Porque es como cojo una idea, la combino con otra y creo algo nuevo que tenga sentido, valor para lo que yo necesito solucionar. Entonces, en ese sentido, lo que realmente hace ese cuerpo calloso un poquito más grande es que nosotras tenemos mayor capacidad verbal y por ende nos puede ser un poco más fácil explicar nuestras ideas, explicar esas conexiones que tenemos y tener esas ideas un poquito más a nivel abstracto, ¿no? Eso como a nivel biológico, pero no es una gran diferencia. El tema está en cómo nos han socializado a las niñas y a los niños y por qué terminan entonces, entre comillas, siendo más creativos los hombres. Y yo quería contarles un experimento que hice en una clase de la maestría. Éramos poquitas personas, ¿no? No éramos más de 20, pero yo dividí los grupos al azar y a un grupo le pedí que pensaran en un minuto en mujeres creativas y que nos describieran qué estaban haciendo y en dónde estaban. Y al otro grupo le pedí que pensaran en hombres creativos y nos describieran qué estaban haciendo y en dónde estaban. Luego nos unimos y nos presentaron como el mural donde habían puesto sus ideas y pues adivinen qué pasó. Todos los que estaban en el grupo de mujeres pensaron en oficios más que en profesiones, número uno. Y número dos, no estaban en espacios laborales, las mujeres muy pocas, ¿no? Entonces eran una mujer que está tejiendo para su bebé, una mujer que está pintando, una mujer que está haciendo manualidades, ¿no? Y de repente los hombres creativos eran comunicadores en agencias de publicidad. ¿No? Y entonces el contraste era muy fuerte y yo no tuve que decir nada más, porque ya fue tan evidente el estereotipo que tenemos de mujer creativa versus hombre creativo, que es como al final es eso, ¿no? Es socialización. No quiere decir que no haya hombres que no tejan y no quiere decir que no haya mujeres que no estén en agencias creativas, pero por supuesto. Pero lo primero que viene a nuestra mente son como esos dos lados opuestos de la creatividad, ¿no? Las mujeres en lo manual, los hombres en lo tecnológico, la publicidad, las ciencias, bueno, la innovación, ¿no? Pero de ahí va, si reflexionas justamente en esa dualidad, va también hacia lo que es la contribución, o sea, porque la socialización es porque tienes una mujer que teje, súper chévere, va a crear algo, o sea, bien creativo, lindo y todo, pero es un objeto que es, digamos, no sé cómo decirlo, es como más de algo de que vas a comprar, que te va a adornar, que va a decorar tu casa, que no va a tener necesariamente una función de un valor útil, claro, de tener valor, pero si eres un hombre que trabaja en una agencia de publicidad, creas publicidad, o sea, hay contenido, entonces ese contenido o sea, las personas que piensan de esa manera van a pensar que tiene mucho más valor y mucho más, digamos, es una contribución mucho más grande a la sociedad que, por ejemplo, un telar de una mujer, cuando, o sea, digamos, en la manera de pensar muy estrecha, porque obviamente, por ejemplo, a mí me encanta la artesanía y me parece mucho más interesante interesarse a la artesanía que tener a hombres haciendo publicidades, además, la mitad sexistas y horribles. Sexistas, claro, por supuesto. Pero bueno, a mí me gusta más la artesanía, entonces como esa dualidad de contribución a la sociedad. Totalmente. Pero es que hay como diversos factores, ¿no? Porque claro, no solamente está como el hecho de además de dónde parte esto, ¿no? Porque si lo representamos de esta manera es porque lo hemos visto toda nuestra vida así, ¿no? Entonces lo representamos así. Y además, si lo hemos visto toda nuestra vida así, es porque se nos han dado mensajes para ir construyéndonos de cierta forma. Y además, esto, ¿no? Como es que apreciamos ciertas cosas y otras no, vengan de quien vengan además, ¿no? Esto lo conversábamos un poco también como
en capítulos anteriores cuando hablábamos, por ejemplo, de esta diferenciación que se hace entre una pieza artística y la artesanía, ¿no? Y es como, esto es arte y esto es artesanía, ¿no? Y acá también como que me lleva a pensar, porque esto, en relación a esto que se dice de que las mujeres somos más detallistas, pero no se nos dice que somos más creativas, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de ser detallista? También es ser creativo, ¿no? Porque le pones ahí tu toque de creatividad en lo que estás haciendo y cuando tejes está siendo detallista, pero no te dicen que está siendo creativa, ¿no? Entonces también como cómo es que solemos separar ciertos mensajes para dárselos a cierto sector también. Totalmente. Y viene de nuevo el tema de la representación, ¿no? Que está súper presente en nuestra vida como mujeres, porque en una búsqueda muy rápida en Google, si tú pones personas innovadoras, de 10 listas que te salen, 3 más o menos tienen una mujer, que es Marie Curie. Punto, ¿no? Y esas son las personas innovadoras que han cambiado nuestra historia. De hecho, también hice ese ejercicio en otra clase con otras personas. Piensen en 3 personas innovadoras que hayan cambiado el mundo con sus inventos, ¿no? 10 segundos, contaba los 10 segundos. Ok, ¿quiénes pensaron en 3 mujeres? Nadie. ¿Quiénes pensaron en 2 mujeres? 2, 3 personas de 20 más o menos. ¿Quiénes pensaron en una mujer? 5, 6 personas. Y todo el resto habían pensado en 3 hombres. Pero es que a nosotras también nos puede pasar, porque rápidamente dices, ay, bueno, Einstein, Jobs y Jeff Bezos, no sé, ¿no? Y ya, 3 hombres. Entonces no tenemos representación las mujeres en los inventos, en la innovación, y de hecho hay cifras, ¿no? O sea, solo el 17% de las personas que presentan patentes a nivel mundial son mujeres. 17%. Hoy, o sea, en los últimos 2 años. Entonces Sí, y esto sigue pasa, siendo muy fuerte. sí, y pasa con casi todo, o sea, por lo menos con los campos en los que no solemos nosotras desempeñarnos o históricamente se nos han relegado, ¿no? Escuchaba hace varias semanas un podcast en el que entrevistaban a una historiadora del arte y hablaba justamente en relación a las brechas de género sobre el arte, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Y entonces como toda esta discusión de que siempre hemos sido las musas y nunca como las creadoras, ¿no? Las artistas. Y ella hizo un ejercicio tal cual así como el que tú mencionaste, pero con artistas, ¿no? Claro. Igual, ¿no? Iba diciendo como, a ver, 10, nómbrame 10 y nadie mencionaba a una mujer, ¿no? Y dentro de las personas que mencionaban a una mujer, la única mujer que era mencionada era Frida Kahlo, ¿no? Calo, Y ella claro. decía como, sí, y ella decía como que es una responsabilidad ahí ya no solamente como de los medios, sino también como de las personas que trabajan dentro del arte, del mundo artístico, de la industria del arte, de además como asumir, ¿no? Por ejemplo, si tú das clases de historia del arte, entonces tienes que sí o sí considerar por lo menos un 50% de autoras, mujeres, ¿no? Artistas mujeres. No sé, si tienes una galería, tienes que buscar sí o sí artistas mujeres, ¿no? Porque de eso va, no solamente es como esperar de, ok, pero no, es que no existen, ¿no? Sino que ir por ello, ir a buscarlo, ¿no? Entonces ahí como, claro, como asumimos además toda esta problemática que obviamente todavía existe, ¿no? Y para seguir conversando, Lu nos va a contar qué vamos a hacer ahora. Bueno, es el primer juego que ya vamos a hacer. Qué Es la nervios. respondona. Claro. Es justamente cuando te lanzan esas frases que muchas son machistas, casi todas, o que tienen justamente un lado provocativo. Entonces, te vamos a lanzar frases y tú nos contestas un poco como contestarías a esa persona, ¿no? Y puedes un poco desarrollar. Ya, empezando entonces. El cerebro de la mujer y del hombre son diferentes. Bueno, de hecho ya contestaste un poco, pero... Ay, a mí lo primero que me viene a la mente es un recuerdo horrible que tengo. Y contaría esta historia de una amiga mía, en verdad amiga, que yo estando embarazada, así a punto de dar a luz, me dijo que ella no se embarazaría porque en el embarazo las mujeres perdíamos neuronas y ella no estaba dispuesta a como poner en juego su inteligencia y su cerebro.
Y en ese momento, o Fuerte. sea, fuertísimo, fuertísimo porque ella está en todo su derecho de no querer embarazarse para no poner en juego su cerebro, pero yo estaba a punto de dar a luz, ¿no? Entonces, Sí, todo un contexto. Y yo creo que nunca me había como movido tanto una afirmación de ese tipo, ¿no? De hombres y mujeres tienen el cerebro diferente, porque decía, claro, pues biológicamente igual, o sea, somos diferentes porque yo puedo tener un bebé ahorita y mi esposo no, pues no, y ningún hombre tampoco. Entonces yo creo que le contestaría, así como respirando. Yo creo que le devolvería la pregunta, yo creo que le preguntaría por qué dice eso, por qué piensa eso, ¿no? O como, ¿qué pasa con eso? ¿Qué cree esa persona que pasa con eso, ¿no? O por qué lo pone en la mesa, como, creo que me iría por ahí, trataría de devolverle la pregunta para saber por qué lo dijo y a ver qué onda, ¿no? Pero sí, viene a mi mente esa historia. claro, ¿no? Como, ¿cuál es el problema o por qué crees que ocurre esto, ¿no? Ujú. Porque ¿Qué finalmente, pasa con eso? o sea, el cerebro no es como una estructura que nace de cierta forma y se queda así por el resto de nuestra vida, ¿no? Es como, no sé si voy a utilizar los términos correctos, pero como que se va moldeando conforme a nuestras experiencias también, ¿no? Y son diversos factores también los que influyen en el desarrollo de nuestro cerebro, en nuestras experiencias, ¿no? Y no necesariamente eso significa que sea malo, sino es más bien como la percepción de lo que está mal, Claro, ¿no? lo que se piensa que está mal de eso, ¿no? Mm. Ujú, ujú, ujú. Sí, exactamente. Vamos con la siguiente, y esto es algo que además está relacionado como con estos mensajes de positivismo tóxico y todo esto, eh, pero es esta frase, dice, los hombres tienen mente de guerrero o mente de ganador, y como diciendo Eh, que las mujeres no, no, que obviamente. las mujeres no, claro. Miren que a mí esto me interpela horrible porque, o sea, porque yo creo que en el fondo es medio cierto, porque yo creo que la mayoría de los hombres sí se sienten, no más guerreros que las mujeres, pero se sienten guerreros y las mujeres no. O sea, creo que esa es como la diferencia, ¿no? No sé si el hombre diga, "Ah, soy más guerrero que una mujer", pero se siente guerrero, o sea, como, creo que en el fondo posiblemente ni siquiera llegue a hacer como la comparación. Y entonces yo a una persona que me diga algo así, creo que le contaría muchas historias de por qué pasa eso, de por qué un hombre puede sentirse guerrero. Y le contaría investigaciones que hay sobre la percepción que las niñas empiezan a tener de ellas cerca de los 8 años versus las que tienen los niños, y le contaría también cosas de la vida real de cómo nos han socializado como niños. Y sé que vamos más tarde si vamos a hablar de eso para asumir o no asumir el error, ser perfectos o ser valientes, ¿no? Y eso hace que obviamente crezcamos pensando que somos una cosa o que somos la otra. Claro, claro, por eso ahora estamos como en un proceso de qué mensajes decirnos a las mujeres en vez de los que solíamos decirnos, ¿no? Como Ah, total. menos llamarnos reinas, princesas y hermosas, y tal vez un poquito más de valientes, intrépidas, no sé, etcétera, ¿no? Porque eso existe, es verdad, ¿no? Ellos se creen como realmente tienen mente de ganador, y a nosotros no nos suelen llegar tantos mensajes de estos, ¿no? Entonces, claro, hay todo un proceso detrás Hay todo un tremendo. detrás. Hmm. A ver, la tercera. Las mujeres son más detallistas. Ay, a mí me viene a la mente pensar en hombres muy detallistas, que de nuevo, por la imagen y por la socialización, les cuesta mostrarse así. No es que no lo sean, es que les cuesta mostrarse así, ¿no? Y de hecho, si yo pienso, por ejemplo, en Emiliano, que tiene casi 4 años, es súper detallista, es súper observador. O sea, se da cuenta de unas cosas que nadie a su alrededor, ningún adulto a su alrededor se da cuenta, ¿no?
y puede ver una película y esto hace parte también del desarrollo de los niños, que la repetición es súper importante. Entonces él ve una película 50 veces y, mami, ¿viste eso? ¿No? Y se da cuenta de detalles, de cosas que no había visto en las 49 veces antes que había visto la película. Entonces no es una cosa de si eres hombre o eres mujer, porque seas un detallista, que te des cuenta de las cosas, que hagas las cosas con más detalle, ¿no? Y de hecho hay muchas profesiones que necesitan mucho detalle. O sea, los programadores, por ejemplo, que en su mayoría son hombres, tienen que ponerle detalle a lo que están haciendo. O sea, tienen que poder concentrarse, verlo, ser minuciosos con lo que están viendo. Y creo que también en el fondo hay como una concepción de qué es ser detallista, ¿no? Ser detallista es porque cuando piensas en la palabra detallista, piensas, por ejemplo, en típica situación de pareja estereotipada que te ponen de la mujer le pide al hombre que sea más detallista, ¿no? Porque necesita más detalles. Sí. Y piensas en esa, ¿no? En esa imagen, pero en verdad ser detallista es darse cuenta de pequeñas cosas en el mundo y todos los niños y niñas nacen con eso. Entonces, sí, eso es lo que pienso. No sé qué le respondería, pero eso es lo que pienso. Buenísimo. Vamos con la siguiente, que de hecho está relacionada con una de las anteriores, pero a ver, las mujeres no son buenas negociando. Ay, súper relacionado. Ujú. Em, y hay muchas investigaciones al respecto. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que comparan cómo las mujeres negocian su sueldo versus cómo los hombres lo hacen, ¿no? Los momentos en los que lo hacen. De hecho, hay una investigación que dice como si una persona pide un aumento de sueldo y su jefe le dice, hablamos luego, hablamos después de esto. El hombre va a esperar máximo 3 meses para volver a tocar el tema, ¿no? Máximo 3 meses. La mujer va a esperar mínimo 8 meses para volver a tocar el tema. Entonces, cuando pensamos en temas tan fuertes como la brecha salarial, no podemos dejar de lado que no es solo una cosa sistémica, o sea, como de, ok, la empresa que te paga más o te paga menos, sino que tiene mucho que ver la forma en la que cada uno de nosotros y cada una de nosotras asume ese tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, yo de nuevo diría que en el fondo es cierto, que lamentablemente es cierto, y de nuevo tiene que ver con cómo nos han socializado, que hemos aprendido, que está bien para las mujeres, ¿no? Y esa autoimagen y autopercepción tan diferente que tenemos también hombres y mujeres. Una que, bueno, a mí me parece difícil porque lo puedes aplicar a no solo el rubro científico, pero a toda la política, lo que sea. Si no hay mujeres científicas, es porque no les gusta. Dios mío, sí, no nos gusta la programación, no nos gusta la ciencia, no nos gusta nada. Em, es que todo está relacionado, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con, es de nuevo, con lo que creemos que se espera de nosotras, con lo que nos han dicho que no somos tan buenas en matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo estudié en un colegio de mujeres y constantemente nos decían eso. Y lo que yo veía en la vida real es que si las chicas iban a competencias con hombres, muchas veces ganaban, ¿no? Con los colegios de niños, muchas veces ganaban, muchas veces quedaban en el podio, o sea, como a la par, ¿no? Y entonces, de nuevo, tiene que ver con esa autopercepción, con esa socialización, con eso que nos han dicho que podemos, que no podemos, que naturalmente somos mejores para ciertas cosas. Y con la perfección, o sea, con esa idea de perfección que nos han metido en la cabeza y que es lo que hace que nos cueste mucho lanzarnos a cosas que son, o sea, son difíciles. Es difícil igual para una mujer estudiar ciencias y saber que va a estar en un salón repleto de hombres. O sea, se necesita igual valentía para tomar esa decisión. Y tienes 17 años cuando la tomas. Entonces, sí, creo que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando. Sí, y de hecho vamos a ahondar más adelante sobre todas estas cositas que hemos estado conversando. Y va la última, es,
tienes que creértela. Si piensas en positivo, lo vas a lograr. Como full positivismo Ah, tóxico. estoy harta del positivismo tóxico. Ay, es un tema que a mí personalmente me toca muchas fibras, ¿no? O sea, como creo que pasa por muchos filtros, ¿no? Y el primer filtro que viene a mi mente es como esa falta de conciencia de privilegios, ¿no? Que a veces tenemos, es como de todo tipo, ¿no? Privilegios de todo tipo. Entonces, cuando yo te digo, no, pero tú puedes, pero ay, pero lo importante es que te la creas. Y Ujú, es como, pero tú no sabes qué más hay, ¿no? Es como, o sea, no, yo trabajo en educación, entonces yo soy súper consciente de cómo un estudiante que puede tener las mejores notas, el mejor rendimiento académico, no solo por creérsela va a llegar a tener una beca en el exterior, porque para tener esa beca en el exterior, por ejemplo, tiene que llenar una serie de papeles, tiene que pedir su pasaporte, tiene que invertir en cosas y no siempre hay los recursos para eso. Entonces, va más allá de que yo diga, me la creo, y somos súper irresponsables cuando lanzamos ese tipo de mensajes al mundo. Ahora ujú, hay tantas cuentas que lanzan este tipo de mensajes todo el tiempo. Veía una de, lo importante cuando te cases es que te cases como tú quieras, pero que no te endeudes, cásate con tus ahorros. Y yo decía, ok, ok, entonces encima de todo lo que significa casarse, ajá, ahora tengo que hacerlo con mis ahorros porque tú pudiste hacerlo, entonces es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que ujú, no te endeudes. ujú, Y así hay tantos mensajes que se lanzan sin pensar y todos esos pues tienen que ver con eso, ¿no? Entonces para mí la respuesta siempre será, o sea, estás pensando desde la comodidad de tu sillón, ¿no? Al final, cuando dices ujú, esas cosas, ujú, con lo que tú has tenido y de pronto para ti es suficiente con creértela, pero no todos están sentados en el mismo sillón que tú. ujú. Por ahí creo. Sí, sí, completamente, ¿no? Y sobre todo como estos mensajes nos llegan mucho a nosotras, además. Y varios de estos también están relacionados como con nuestra corporalidad incluso, ¿no? Como, no, es que ya eres hermosa, es que todas las mujeres son hermosas, todas somos exitosas, todos, es como tanto que llega como ya a ser más bien todo lo contrario de lo que se pretendía con este tipo de Mm, mensajes mm, a inicios, ¿no? Y que más bien llegan a ser una carga, porque justamente no todas estamos como en la misma posición o no todas tenemos los mismos privilegios, entonces en el punto en el que yo diga, ok, pero yo no me siento así de hermosa, yo no me siento así como, no sé, hasta de valiosa o qué sé yo, entonces, pucha, no estoy siendo una buena, no sé, una buena feminista, por ejemplo, ¿no? Tal vez por no creérmela, ¿no? claro. Entonces, claro, hay que tener como mucho cuidado con qué mensajes realmente estamos compartiendo y cómo los estamos comunicando, porque tal vez para mí sí funcione, ¿no? Para mí, o no sé, para mi círculo de amigas, pero no para todas las mujeres, ¿no? Exacto. Y Y quería sabes, como, sí, una cosita chiquita sí, sobre eso, o sea, esto tiene como muchos matices, pero un matiz donde se vive muy fuerte es en todos los temas de maternidad. Se vive súper fuerte el positivismo tóxico, porque no importa que tu cuerpo esté cambiando en 9 meses seguidos, que tus hormonas estén locas, que hayas tenido un parto doloroso, muchas veces con muy poco respeto por parte del cuerpo médico, ¿no? Hay una violencia obstétrica fuertísima. No importa que tú estés en o sea, tu cerebro esté cambiando, no importa nada de eso, tú tienes que estar feliz y agradecida con la vida porque tu hijo está ahí y está sano, ¿no? Y no importa nada de ti. Entonces, así, en cualquier etapa con los hijos, hay este tipo de mensajes y en la maternidad son muy recurrentes, muy recurrentes. Entonces, ahí, bueno, también hay muchos esfuerzos porque no sea así, pero la mayoría de mensajes que vemos alrededor de la maternidad son así, positivismo tóxico total, la mayoría de felicitaciones del Día de la Madre, por ejemplo, siguen esa línea de la mamá linda, amorosa, preciosa, tierna, que lo da todo por sus hijos sin importar nada. Y es súper tóxico para la cuánta madre, pero presión. súper tóxico porque termina impactando de nuevo en la crianza de esos seres que está socializando y que en unos años
van a ir al mundo con todas estas taras de las que estamos hablando. Sí, completamente cuánta presión, ¿no? Mm. Y además, nuevamente, es sobre la maternidad, ¿no? Porque sobre las mamás es que se suele poner como toda la carga de crianza y Totalmente. todo esto, ¿no? Sí. Totalmente. Y como retomando esto que venías comentando, por ejemplo, en relación al error, en relación a cómo negociamos nuestros sueldos, en fin, ¿no? Como me gustaría que nos cuentes un poco como acerca de cómo es que se da este proceso de socialización y cómo se ve, o sea, materializado desde que somos pequeñas y luego en qué desemboca cuando somos adultas, ¿no? Y tal vez estamos dentro, no sé, de un ámbito de trabajo y qué cosas nos suelen costar, ¿no? Sobre la socialización del error y cómo este afecta principalmente nuestras vidas, las vidas de las mujeres. Ay, es un súper tema, Cari, que a mí además me encanta. Tengo que citar aquí mi gran referente de este tema es Reshma Saujani. Ella tiene un TED increíble, tiene un libro espectacular que se llama Valientes e Imperfectas y muchas otras cosas que hace, ¿no? Y entonces ella tiene toda una teoría de efectivamente por qué cuando somos adultos los hombres son más innovadores y es porque se arriesgan más. Entonces, en el fondo, la innovación no es otra cosa que atreverse a hacer algo diferente, desconocido, nuevo, ¿no? Y si hablamos como de teoría de la innovación, todo el mundo te dice cosas como, o sea, en Silicon Valley, todas las startups te dicen cosas como, tú no tienes valor como emprendedor si no tienes por lo menos 3 startups fallidas. Porque si no las tienes fallidas, 3, entonces no has aprendido suficiente. Y puede que todo eso sea cierto en el mundo de la innovación y hay que atreverse y hay que pensar las cosas como experimentos y a veces si invalidamos nuestras ideas es mejor que si las validamos. Todo eso es cierto como en la práctica de la innovación, pero cuando te acercas como mujer a eso es bien complejo porque no nos han enseñado a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos un niño de 3, 4 años y yo lo veo con Emi, con sus amiguitos y amiguitas del jardín, y entonces los niños pueden subir, saltar, caerse, tirarse, lanzarse, ¿no? Y las niñas, no, porque cuidado, porque te puedes hacer daño, porque estás en vestido y se te ven las nachas, porque no. Entonces hay muchas cosas alrededor de los niños pequeños de cómo a los hombres les permitimos un montón de cosas y no solo les permitimos, les alentamos un montón de cosas, ¿no? O sea, vamos a hacer bicicross, vamos a... Y a las niñas, por el contrario, les estamos pidiendo que se queden sentaditas, quietas, perfectas, ¿no? No les estamos dando la comodidad, por ejemplo, con su ropa para que puedan subir, trepar árboles. Es peligroso que se caigan. Entonces, eso hace, y eso pasa toda nuestra vida, ¿no? Y eso hace que al final, cuando somos adultos, pues los hombres están acostumbrados a caerse. Se han caído miles de veces, no pasa nada, ¿no? Y en las relaciones, por ejemplo, es más fácil entonces que ellos se lancen a invitar a alguien a salir que nosotras, ¿no? Y en el trabajo, lo veíamos, es más fácil que ellos terminen pidiendo un aumento de sueldo que nosotras. Porque qué miedo, porque qué van a pensar, porque será que sí soy lo suficiente como para pedir un aumento de sueldo, porque me dijeron que espere, entonces voy a esperar 8 meses y no 3, porque, ¿no? Entonces al final termina siendo como la realidad de las mujeres, termina siendo súper aplastada y tiene que ver mucho con lo que yo les decía al principio de todos estos mensajes de perfección, de control, me tiene que salir bien, tengo que hacer lo mejor posible desde el principio, no tengo derecho a equivocarme. Las mujeres tenemos toda esa presión de mensajes encima todo el tiempo. Entonces, sí es importante que tengamos espacios donde caer en el error no sea un problema, ¿no? Por ejemplo, parte de los retos que yo hago, el reto Sketchbook, por ejemplo, es eso, escoge un sketchbook y equivócate, no pasa nada ahí, dale, ¿no? Y hay mujeres que me dicen, Andrés, que sabes que te voy a ser sincera, no lo quiero empezar porque no sé si lo voy a terminar. Yo, soy yo. Entonces
más miedo pensar en que no Sí. vas a terminar algo que en Ujú, lanzarte y empezarlo. Si no lo terminas, ¿qué pasa? ujú, No pasa nada, no pasa nada, pero nosotras estamos ahí, ¿no? Entonces Reshma, por ejemplo, es CEO de Girls Who Code, que es una organización que enseña a niñas a codificar, y ella veía, por ejemplo, ¿no? 20 minutos de trabajo, niñas y niños trabajando, estoy hablándote de más o menos 14, 15 años, están trabajando en sus laptops, codificando, cerca de 20 minutos después empiezan a pasar los profesores a dar rondas para ver cómo van, ¿no? Las pantallas de los niños, pues con su código, y si algo falla, la expresión de los niños es, algo pasa con el código. Mi código no funciona, mi código está fallando, ¿no? Viene el profesor, puede ver lo que está haciendo, puede darle feedback. Las pantallas de las niñas en blanco. ¿Es porque no han hecho nada en los últimos 20 minutos? No. Es porque cuando se dieron cuenta que los profesores empezaron a pasar, borraron todo. Así estén muy cerquita de llegar al código, borraron todo, porque prefieren no mostrar nada que mostrar un proceso que no está completado. Y entonces los profesores empezaron a darse cuenta y empezaron a dar control Z, ¿no? Como para devolverse y empezaron a ver que las chicas estaban muy cerca de llegar al código y que su expresión no era algo pasa con el código, sino algo pasa conmigo. Yo estoy fallando, ¿no? A ujú, mí no me sale el código. Entonces un chico dice, ese código no sale, y una chica dice, a mí no me sale el código. Miren la diferencia tan fuerte de peso y responsabilidad que ponemos en nuestras acciones frente a lo que estamos haciendo. Y luego pasa igual, ¿no? Con la maternidad, con la paternidad. Por ejemplo, la maternidad tiene un estándar, o sea, elevadísimo. Nunca, nunca, ninguna mamá va a llegar al estándar de maternidad que la sociedad tiene. Nunca, ujú. nunca. La paternidad, por otro lado, tiene un estándar tan bajito, que los papás que hacen lo mínimo que les toca son súper celebrados. Entonces, ¿qué pasa? Eso termina impactando en su propia percepción de cómo son padres. O sea, yo soy un súper papá, ¿no? Y doy todo por mi hijo, y puede que sí, puede que sea un súper papá. Nadie lo niega, pero una súper mamá nunca se va a sentir súper mamá, ¿no? Entonces, a menos que haga un trabajo muy fuerte, personal, porque la valla está muy alta. Y vuelve y juega, es por lo mismo, cómo jugamos con la expectativa que tienen los otros, ¿no? Entonces yo como niña tengo o sea, sé que el otro tiene la expectativa de que mi código esté perfecto, y si no está perfecto lo borro todo. Y igual con la maternidad y la paternidad, ¿no? Entonces, yo escucho cosas para padres cercanos que tengo, que digo, claro, qué lindo que les reconozcan esas cosas, pero nunca las escucharía hacia una mujer, ¿no? Qué Ujú, lindo, Pepito, cómo baña a su hijo. ujú, sí, Ok, ¿no? ¿Escucharíamos alguna vez en ujú. la vida qué linda esa mamá, cómo baña a su hijo? No. Eh, no, Ay, qué linda, está lavando la ropa de la familia. claro, ¿no? Ay, qué Ujú, lindo lo llevó al jardín, o qué lindo lo sí, llevó al parque, o no, no son cosas que ujú, escucharías nunca de una mamá, ¿no? sí. Hasta, Entonces, André, pasa incluso con como cómo se percibe al, entre comillas, bien grandes, el buen hombre, ¿no? Hay como una especie de broma en relación a esto, pero como chicas lesbianas o bisexuales diciendo como la valla de las mujeres heterosexuales es tan bajita que tú les respondes los mensajes a tiempo, las saludas, les preguntas cómo están y ellas se mueren por ti, ¿no? Porque un hombre no hace eso, ¿no? Entonces dicen como, es que está pero tan bajita que se sorprenden por cualquier cosa mínima que una mujer lesbiana o bisexual haga con ellas, ¿no? exacto. Y eso pasa, claro, pues no es que se esperan ciertas cosas, ¿no? Como que qué potente esto, ¿no? De que esperamos. Ujú, Ujú. O sea, como, claro, cómo nos comportamos de acuerdo a la expectativa que creemos que ujú, tiene el otro, porque en el fondo no necesariamente la tienen. O sea, esos profesores no están esperando que el código de las chicas estén perfectos, ¿no? Que esos códigos estén ujú, perfectos, pero ellas están pensando que ellos esperan eso de ellas. Y nos pasa muchísimo como esa expectativa. En el libro, por ejemplo, Reshma también cuenta la historia de la limonada, que a mí también me sacó de onda, decía, ¿qué es esto? Niñas y niños de cerca entre 8 y 10 años
hacen un experimento, entonces los dejan entrar a un cuarto y les dan una limonada y les dicen, puedes irte tomando la limonada mientras yo vengo, ya voy a traer algunas cosas, ya vengo, ¿no? Y sale la persona del cuarto. Es una limonada horrible porque es una limonada que en vez de azúcar tiene sal. Los niños, ¿no? 100% de los niños prueba, deja de tomar, escupe, lo que sea. No se la toman. 80% de las niñas se toman la limonada. Wow, O sea, ¿qué es eso, no? tremendo. Y entonces después entran de nuevo estas personas y dicen, ay, perdóname, había un error con la limonada, me dijeron que estaba fea, discúlpame, ¿te la tomaste? ¿Por qué te la tomaste? Y la respuesta de las niñas es, no quería que te sientas mal, no quería que te sientas mal. Y me tomé la limonada. Y yo en la cuenta hacía un reel y les decía, ¿cuántas limonadas con sal te has tomado? Porque no quieres que otra persona se sienta mal. Y entonces nos pasa toda la vida. Nos pasa toda la vida y tiene que ver mucho con cómo nos lanzamos o no nos lanzamos a hacer cosas, a decir cosas, a proponer una idea, por ejemplo, ¿no? O sea, tu idea es pésima, lo que me estás diciendo es horrible, ya sé que no va a funcionar, pero de pronto no te lo digo porque no quiero que te sientas mal. Y es súper fuerte cuando además llegamos a posiciones de liderazgo en las empresas o en las organizaciones, porque tienes gente a cargo a la que tienes que retar directamente, cuidándola, por supuesto, tú tienes que retarla para que crezca, pero está en el fondo, es todo esto que estamos diciendo de cómo se va a sentir, cómo se lo digo, qué está esperando de mí, ¿no? Y es complejo. Súper. Sí, me está explotando la cabeza de que estaba relacionando todo con mi vida. Me acuerdo, acabo de acordarme ahorita algo así como, creo que estaba, no me acuerdo si en quinto o sexto de primaria, y yo siempre he sido como de la niña que cumplía todas las tareas, como siempre dentro de los primeros puestos y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era como más pequeña, tipo 6 7 años, sí me aventaba como a hacer un montón de cosas. De hecho, mi mamá solía como renegar porque hacía muchas cosas como de que me ensuciaba, me raspaba, en fin, ¿no? Eh, y eso, pero cuando ya crecí, entonces como en quinto, sexto de primaria, recuerdo que tuve una conversación con mi profesor, eh, que me llamó como aparte, nos fuimos como al patio y me preguntó si es que yo quería postularme para alcaldesa del colegio. Eh, entonces tuvo esa conversación conmigo y yo recuerdo que me quedé un rato callada, o sea, como no sabía qué decir, estaba como en silencio y él me decía, pero ¿qué piensas? ¿Tienes miedo? ¿Te vamos a ayudar? Porque además yo tenía como una buena relación con la gente del colegio y en fin, ¿no? Y me acuerdo que le dije que no, porque tenía miedo como de, es que, ¿qué voy a decir? Es que no, si no me escogen, ¿no? Entonces, como que le dije que no, y bueno, mi profesor respetó mi decisión y ya no me presionó más, ¿no? Entonces, se postuló un niño de mi salón. Ahora me da cólera, pero, o sea, estoy tratando como de, y de hecho dije en algún momento lo tengo que conversar esto en terapia también porque siento que viene de algún lado, porque esa cosa no es aislada, ¿no? Viene de algún lado porque además hay miedos que todavía a veces sigo sosteniendo, ¿no? Como el miedo a, ok, ¿qué va a pensar la gente? Ahora como que, ¿qué van a decir si yo digo esto y que si me equivoco? Y de hecho me pasa mucho con los podcasts, por ejemplo, con los capítulos que grabamos. Suelo como terminamos de grabar y suelo escucharlos y digo, pucha, es que acá dije ¿Por esto, qué dije eso? ¿no qué, no? Sí, porque dije esto, o tal vez no terminé de hilar bien mi idea, ahora no sé cómo se va a entender esto, o me he dado cuenta también como que a veces estoy tratando de decir como ideas y por ahí me olvido de decir la última palabra, ¿no? Entonces como que digo, ay, pero esta idea no termina de decirse y que no sé qué, y me lleva a sentir como vergüenza, por ejemplo, ¿no? Y es como, y ahora no sé qué, y debí haber dicho esto, debí haber dicho lo otro, y no, como que todos estos mensajes, ¿no? Y además también amarrado a esto como la celebración de logros, que es algo que a mí me ha ido costando un montón, pero un montón, es como no estaba normalizado en mis procesos, ni personales, ni dentro de la organización, como celebrar los logros, ¿no? Como que recién como dentro de la morada y bueno, por Pau que tiene como más como esta costumbre,
como de, ok, ya vamos a celebrar que hemos logrado esto, ¿no? Pero en mí era como, no, no es una práctica, o sea, se hace y salió porque se hizo y ya está, ¿no? Y es lo que Em, me tocaba. O sea, yo tenía que hacerlo ujú, bien, entonces lo hice y ya está. ujú. Mm. Exacto, eso, ¿no? O también a veces como, ahora trato como ya no decir tanto esto de, ay, gracias a la vida, ¿no? Porque hay muchas cosas que no son gracias a la vida, hay cosas que sí, pero hay cosas que son gracias a ti porque trabajaste por esto y te lo agradeces a ti, ¿no? Pero sí, qué locura y cómo es que nos afecta tanto todos estos mensajes y estas formas de crianza y de socialización por las que hemos pasado. Sí, y ahí creo que ahora es un tema importante, Cari, que sé que lo vamos a hablar ahorita también, que es esa Mm, crítica interior que tenemos adentro, ¿no? ujú. Y sí, efectivamente, hay también estudios de qué pasa cuando a un hombre le salen las cosas bien y su reacción es sí, bueno, es que yo me esforcé, es que yo estudié mucho, es que yo hice las cosas bien, ¿no? Y las mujeres, bueno, es que yo tuve apoyo, es que mi familia me ayudó, es que entonces, ¿cómo las mujeres atribuimos muchos de esos logros a otras personas y no a nosotras mismas en principio? Y como los hombres, al revés, lo primero que se atribuyen es a ellos, a lo que ellos hicieron, a las decisiones que tomaron, a lo que vivieron antes que a otros. Y eso es súper fuerte también. Sí, tremendo. Sí, vamos a conversar más adelante así como detalles sobre esto, sí, bien, bien interesante. Pero ahora vamos con otro jueguito. Lu, Jueguito, cuéntame. Jueguito. jueguito. El de más rápido, el que es Listo. el ping pong de la morada, donde no tienes que pensar mucho, es solo soltar la primera cosa que te viene a la mente, ¿no? Listo. A ver. Y ya, empezamos entonces. Crear. Humanos. Arte, Mi vida. Feminismo. Ay, voy a hacer trampa. Este libro, Cómo educar en feminismo, de Chimamanda. hermoso. No tengo hijos y no sé si los tenga, pero lo leí, me encantó. Es hermoso, yo lo leí embarazada tras mi crisis, porque cuando me dijeron que Ujú. Emiliano era niño, yo dije, ay, bueno, yo sabía yo sabía cómo crear una niña empoderada, pero no sé cómo crear un niño aliado feminista. Hermoso, hermoso ese libro. Sí, recomendado. Vamos con la siguiente, innovación. Necesidad de la educación. Brechas de género. Mentalidad de las mujeres. Educación. Mi vida por dos. Ese es uno de los más difíciles, me parece. Síndrome de la impostora. Ay, no, tengo, mira. Este otro libro, Tu crítico interior se equivoca, de Daniel Craiza. Buenísimo. Ujú. Y justo sobre este punto, este último del síndrome de la impostora, es que nos queremos detener para conversar contigo sobre esto. Em, y bueno, ya hemos ido como conversando anteriormente en relación a qué pasa en este proceso de socialización, ¿no? Cómo es que nos afecta en el trabajo, en la educación, en la vida en general, ¿no? Pero también como eh, hasta qué punto sí se puede considerar como síndrome de la impostora, en qué punto tal vez deja de serlo, y dentro de esto como qué otros factores también están relacionados como en la valoración que le damos a nuestros logros, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, esto de que no nos atrevemos como a negociar nuestro sueldo o un ascenso, de que no nos atrevemos como a someternos incluso al error, ¿no? A cuánto nos permitimos equivocarnos, ¿no? Y recuerdo eso también como una vez una amiga me envió una convocatoria y yo decía, ok, voy a leer, ¿no? Los requisitos y todo esto. Y habían dos en los que yo no encajaba, ¿no? Como que me faltaba. Por ejemplo, me faltaban como 2 años de experiencia en tal cosa y otra cosa en no sé qué. Y leo a mi amiga, uy, me encanta, pero no encajo, ¿no? Y No me dice, encajo. oye, y me lanzó estos datos que tú mencionabas, ¿no? Como de que los hombres
suelen mandarse, así no cumplan ni siquiera el 50% de los requisitos que se necesitan para el puesto, ¿no? Y nosotros nos la pensamos y queremos cumplir con todo y no es 100%. realista. Sí, y bueno, finalmente no postulé. No sé qué hubiera sido, pero bueno, no postulé, pero es como que sí me dejó pensando mucho, ¿no? En claro, cómo es que también todo esto y el síndrome de la impostora a veces nos juega tan pero tan mal que finalmente hay cosas a las que no podemos acceder, ¿no? Y finalmente termina justamente como engrosando todas estas brechas de género que ya existen. Cuéntenos un poquito sobre todo esto. Ay, este es otro tema que me encanta. El año pasado Harvard Business Review sacó un artículo. Ellos tienen toda una sección de diversidad, racismo, muy, muy interesante. Y sacó un artículo que hablaba específicamente de síndrome de la impostor, o síndrome del impostor o síndrome de la impostora, como no verlo como un hecho aislado a todo, ¿no? Entonces, quería traer como dos historias a la mesa para poner como el tema. Yo conozco una chica que tiene una organización social súper reconocida ahora, y que en algún momento postuló para un programa internacional que a mí me encantaba, ¿no? Entonces, yo no la conocía, en realidad a ella, yo sabía que ella había postulado, había pasado, había ido, había creado esta organización, todo súper chévere, y entonces yo la admiraba mucho, o sea, realmente la admiraba por haber pasado todo su proceso. Y alguna vez la invitamos a un evento de enseña y en el evento ella le cuenta a las chicas, porque era un evento sí, bueno, de equidad de género con chicas y chicos. Entonces ella le cuenta a las chicas específicamente, les dice, miren, cuando yo pasé a este programa, lo primero que pensé fue, uy, entonces este año no postuló tanta gente. Y a mí fue como si me hubieran roto el corazón, ¿no? Porque en el fondo yo Sí. la admiraba tanto, tanto, tanto por haber pasado y decía, qué fuerte que ella no vea en ella lo que otros como yo vemos en ella, ¿no? Eh, en ese caso, por ejemplo, donde postularon un montón y ella pasó y no se lo podía creer, o sea, tenía de nuevo, ¿no? No podía celebrar su logro, tenía que atribuirlo a algo más. Y en su mente ese algo más era, seguro fueron pocas postulaciones este año, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podemos estar hablando de un síndrome de la impostora, ¿no? Una voz interna que te dice que no mereces eso, que se van a dar cuenta en algún momento que eres un fraude, que te hace dudar de ti. Voy a poner otra historia. En Estados Unidos, las audiciones para las filarmónicas eran como, o sea, audiciones normales, ¿no? Venían la gente, se presentaba, pasaban, no pasaban. Pues resulta que les estoy hablando más o menos de los años 90, si no estoy mal, no había nada de paridad. A pesar de que se presentaban muchas mujeres, en las filarmónicas terminaba siendo máximo 10% participación de mujeres. Entonces, no sé cómo, la verdad, les mentiría, no sé cómo llegan a la decisión de hacer audiciones a ciegas. Y, pues adivinen qué pasó. Que sin saber que eran mujeres, la cuota de género cambió del 10% a casi el 40% en las filarmónicas de Estados Unidos. Mm. Entonces, si una mujer sale de la audición, ¿cierto? No pasa. Y tiene esa voz interna, esa voz crítica interna que le dice, no te esforzaste lo suficiente, no vas a poder hacerlo, mejor ya ni lo intentes la próxima vez. O si dentro del 10% que pasaba, esa voz interna le decía, tienes que esforzarte demasiado para que no te saquen, se van a dar cuenta que eres un fraude en cualquier momento, ¿no? Ahí, por ejemplo, en una situación así, no estamos hablando solo del síndrome del impostor. No podemos pensar solo que esas mujeres que entraron o no entraron a las filarmónicas debían su éxito o no a esa voz interna. Entonces, el problema de pensarlo así es que volcamos toda la responsabilidad sobre ellas. Y entonces hay muchos talleres de cómo amistarte con tu síndrome de la impostora, ¿no?
técnicas, herramientas, bueno, de todo, pero la responsabilidad termina siendo de la mujer, ¿no? O de la persona y de cómo yo manejo mi síndrome del impostor y de cómo yo acallo esa voz en mí y de cómo, pero mentira, no es solo la voz que hay en mí. El contexto también tiene mucho que ver con qué oportunidades yo estoy recibiendo o no. Entonces es peligroso ver el síndrome del impostor como la única razón para que una mujer no confíe en ella, porque alrededor todo el contexto puede estar teniendo como un impacto muy fuerte en que ella no confíe en ella, ¿no? Mujeres en organizaciones que, por ejemplo, llevan años esperando un ascenso, ¿no? Y entonces ya va a venir, vamos a crear las condiciones, no te preocupes, va a llegar en algún momento, ¿no? Y luego de repente alguien asciende y es un hombre o es otra mujer, entonces me atribuyo todo eso a que yo no tengo confianza en mí, o también soy capaz de ver alrededor y decir cuánto de esto es machismo, cuánto de esto es sexismo, cuánto de esto es discriminación, cuánto de esto es racismo, ¿no? Por eso no podemos verlo como un hecho aislado. Exacto, claro, porque es como, además, el trabajo puesto sobre nosotras para poder liberarnos del Salir de síndrome de la ahí. impostora, salir de ahí, pero luego sales de tu casa y estás expuesta nuevamente a muchos mensajes de, no, es que a ti no te puedo dar ese puesto porque eres mujer, que no sé, lo que le dijeron a una amiga, ¿no? Como que las mujeres son muy problemáticas, ¿no? Por eso para este puesto solamente hombres, ¿no? Entonces, como mensajes tan explícitos como ese, o la violencia simbólica también, que es súper fuerte y es algo sobre lo que no reparamos, ¿no? O sea, es como, está ahí, sabemos que existe, pero no hacemos nada, ¿no? Y incluso desde las políticas públicas también como se suele hacer poquito. O sea, obviamente hay avances y se los agradecemos a las personas que están siempre detrás empujando para que todo esto suceda, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Mm. Y de hecho justo estaba leyendo también un libro, les voy a leer el nombre para que no se me escape, es El síndrome de la impostora, porque las mujeres siguen sin creer en ellas mismas, que es de Ay, sí. Elizabeth Cadoche y Anne de Montalot. Y había una parte en las que ellas mencionaban, claro, sobre el síndrome de la impostora, que todavía hay como una controversia en relación al nombre, porque contigo también hemos conversado sobre si realmente es Ujú. un síndrome, no es síndrome, porque y ellas hablaban también como que hay personas que prefieren como hablar de la experiencia de la impostora más que de un síndrome de la impostora, ¿no? Como porque estás pasando finalmente por esta experiencia, ¿no? Claro, Ujú. porque lo pone, sí, pues lo pone a nivel patológico, ¿no? El tema de síndrome. Como siempre, Ujú. ¿no? O sea, la histeria, No es nuevo, no mujeres, es nuevo. o sea, salud Oh, usa mental, yo. mujeres, histéricas, mujeres. O sea, como siempre, Exacto, más o menos nos dan algo que es recurrente y que nos afecta en nuestra vida, pero obviamente nosotras hemos construido eso, ¿no? exacto. Ujú. Sí, yo en lo personal, en las asesorías, también trato de hablar más como de esa crítica interior que tienes, que muchas veces es tu niña interior la que te está criticando las cosas que quieres ser de adulto, porque es esa niña a la que le dijeron, no saltes, no te muevas, Ujú. no digas lo que piensas, agrada a los demás, calladita te ves más bonita, tienes que estar perfecta, no te puedes ensuciar, no te puedes despeinar. Está ahí, esa niña existe y está en ti y muchas veces es esa crítica que te está diciendo todo el rato esas cosas como de, pero pórtate bien, pero ¿por qué estás pensando eso? Pero no. Em, y bueno, entonces es más como una vocecita crítica que tenemos ahí que en verdad como una impostora que van a descubrir en algún momento. Ujú, ujú. Sí, tal cual. Y esto que comentábamos como de la responsabilidad sobre nosotras, como también suele pasar sobre muchas cosas, ¿no? Como el acoso, por ejemplo, es como, no, pero Uf, es que tú cúbrete, tú no camines por ahí, tú no te vistes así, no te maquilles así, ¿no? Y recuerdo que una vez en un trabajo en el que estábamos hablando sobre violencia de género y acoso y en fin, y, y hubo un momento en el que, bueno, la mayoría de personas, porque además era un ambiente bastante machista, atribuían de manera bien sutil, pero le atribuían la culpa a nosotras, ¿no? claro.
Y yo como que me molesté un momento y les digo, ok, a ver, miren, pasa lo siguiente. Yo, por ejemplo, una vez que viajaba en un bus, un tipo me tocó la pierna y me asusté muchísimo y nadie hizo nada, ¿no? Y luego yo, bueno, ya llegamos como al destino y yo tenía que tomar otro bus, entonces dejé pasar eso, ¿no? Entonces no hubo nada más, esta persona se bajó y se fue feliz de la vida. Entonces, desde ese momento, a mí me da mucho miedo viajar con hombres al lado, en bus, sobre todo porque es un viaje mucho más largo, ¿no? Eh, y de hecho, prefiero viajar sola, no con ninguna persona al costado, porque no quiero como que ni siquiera toque su brazo con el mío, porque me da cosas. Eh, entonces le decía esto a una de las personas, le digo, entonces, eso, por ejemplo, no es mi culpa, eso es debido a que me pasó esta experiencia que yo no pedí y que la cometió un hombre que se vio con el derecho de tocar a alguien que no se lo pidió y no se lo consintió, ¿no? Y me dice, sí, pero tú tienes que hacer terapia, ¿no? Como, ya, a ver qué está Ok. pasando. Yo sí, como, Gracias por ok, el yo consejo no sé, pedido. Gracias por el sí, consejo no yo sé que pedido. tengo, sí, yo sé que tengo muchas cosas que tocar en terapia, pero eso no se va a ir, o sea, este tipo de violencia no se va a ir porque yo haga terapia, porque yo ya lo voy a tratar en terapia, qué sé yo, salgo a la calle y me van a seguir diciendo cosas. Probablemente vuelva a viajar en transporte público y me vuelvan a tocar o vea una noticia de que tocaron a alguien más o qué sé yo, ¿no? Porque eso sigue pasando y no está la solución en, ok, tú hazte cargo de este problema que tú tienes, ¿no? Porque no Sí. es algo mío y no es nuestra culpa, ¿no? Lo mismo con esto que veníamos conversando. Justo veía un post de Alessia Lund en su cuenta de Mayo, Ujú, que decía como los efectos del alcohol, ¿no? Como cómo se ven diferentes. Entonces, el hombre estaba borracho, pobrecito, no se dio cuenta lo que hizo, ¿no? No era consciente, entonces hay que ujú, perdonarlo porque estaba borracho. La mujer estaba borracha, por eso le pasó eso, para que se emborracha, ujú, ¿no? ujú, Em, y así, o sea, sí claro. podríamos hablar de 500 ejemplos de cómo se ve al final como la misma situación y cómo nosotras terminamos siendo responsables de muchas cosas. Y se ven gestos muy pequeños, pero por ejemplo, me ha pasado también en reuniones de creatividad e innovación, donde las mujeres antes de decir lo que opinan, de dar su idea, de poner una pregunta, se disculpan Mm, o se justifican, ¿no? ujú, Entonces, hay mujeres que dicen cosas como, bueno, yo viví tal cosa, tuve tal experiencia hace unos años, entonces por eso creo que XY, ¿no? Entonces, sienten ujú, una necesidad muy grande de primero justificarse o disculparse antes de decir lo que piensan. Y de nuevo, o sea, si pensamos en procesos creativos, en procesos de innovación, la necesidad que tú tienes de justificarte, pues sí termina siendo una traba ante dar una idea, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ujú, ¿Cuántas ideas te estás guardando porque no les encuentras justificación en tu vida? Entonces, como no hay nada, entre comillas, que te avale, porque no has vivido nada, porque no has viajado a X sitio, porque no has, no sé, en tu mente, porque no has estudiado X cosa, porque lo que fuere, ¿cuántas ideas se están quedando en ti porque no encontraste cómo justificarlas? En cambio, a la mayoría de hombres no les pasa eso, ¿no? Simplemente dan la idea y nunca nadie les pregunta, pero ¿por qué piensas eso? ¿Pero por qué dices eso? ¿Pero te pasó algo? ¿No? En cambio, ujú, nosotros tenemos que estar constantemente diciendo, ay, es que como alguien me tocó, entonces por eso tengo miedo, ¿no? O sea, que no tiene ujú, sentido que tengamos que hacerlo. ujú, Me parece una muy buena manera de resumir un poco la conversación que hemos tenido. Y usualmente, o sea, hago un pequeño resumen, pero en el fondo creo que hemos cubierto bastante temas y que no me gusta justamente de ahí modificar cosas porque, porque es bien chévere la manera en que se les salió, pero sí me interesó bastante una frase que dijiste, que no hay una forma de pensar creativa, y eso es lo que decía Cari, ¿no? Que incluso cuando somos detallistas, es que estamos siendo más creativa aún en un pequeño detalle, ¿no? Y, y de hecho, o sea, muchas cosas que pasan ahora en la creatividad e innovación y de justamente esas brechas de género, es que vienen mucho de la socialización y de lo que nosotras internamos en, como comportamientos
que tienen que ser, ¿no? Y de hecho, bueno, yo me sentía muy identificada como Cari en el sentido que, por ejemplo, o sea, en digamos, la cultura del fracaso o del intento, porque en el fondo si fracasas es que intentaste, no, o sea, no nos enseñan las mismas cosas entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo sé que yo siempre de niña he sido lo que en Francia, por ejemplo, llaman garçon manqué, que es o sea, casi niño, o sea, como que no eres una niña, tampoco un niño, es como que estás entre los dos y que tienes comportamientos masculinos. Entonces yo subía, me caía, no sé qué, nada, me dolía, un poco me importaba porque yo estaba siempre con niños. Entonces, y además mis padres no era como que, ay, no, te vas a arruinar la falda, no sé qué, les valía, o sea, de verdad, y eso les agradezco bastante porque no he crecido en eso, pero por ejemplo mi hermano tenía momentos en que, no, Lucía, no digas eso, no, eso no se puede decir, y yo como que, no me importa, y de hecho siempre fue así, pero muchas veces o sea, hay restricciones, ¿no? Mientras vas creciendo, ¿no? Ay, una mujer no habla así, o no sé qué, no se debe hacer eso. Y entonces romper esos esquemas es muy importante e incluso educar rompiendo esos esquemas, lo que decías, me parece muy importante porque de hecho tenemos una capacidad de autodestrucción mucho más grande, creo, que los hombres. Y obviamente hay mujeres que no, y obviamente hay hombres que sí, y no estamos hablando de una generalidad donde todo el mundo es igual, pero sí hay matices, y de hecho nos ha enseñado a hacer de una manera y a los hombres les ha enseñado a hacer de otra manera, y eso es el problema, porque no hay mucho espacio para descubrirse y no hay mucho espacio para interpretación personal, ¿no? Mm. Y como culturalmente eso cambia también, ¿no? O sea, como al final todos tenemos expresiones de machismos y entre comillas micromachismos y todo, pero culturalmente cambia. Pues yo soy de Colombia, llevo 10 años viviendo en Lima y el año pasado viví 5 meses en Bogotá y me sentía, por ejemplo, muy presionada a salir maquillada a la calle, ¿no? En Perú no siento tanto eso, ¿no? O en Colombia está súper mal visto, por ejemplo, que una mujer vaya a trabajar con el pelo mojado. Entonces tiene que levantarse no sé cuántas horas antes para alcanzar a secarse el pelo, ¿no? O plancharse o como sea, porque qué mal se ve que vaya con el pelo mojado. ¿Cuándo? ¿Cuándo a un hombre le han dicho no vayas con el pelo mojado a trabajar, se ve mal, se ve pésimo? Y así, y así, y así, muchas cosas, muchos pequeños detalles en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que terminan sumando a lo que somos hoy, a la forma en la que vemos el mundo hoy, a todo lo que tenemos que construir, a todo lo que tenemos que cuestionar, a todo lo que tenemos que enseñar. Yo me acuerdo que hace muy poco, pero nosotros en casa yo uso el cepillo de dientes azul, porque siempre saben que vienen 2 cepillos de dientes, uno azul y uno rosado, ¿no? Y yo uso el azul y mi esposo usó el rosado y Emiliano un día dijo, no mami, ese es el de papá. Y para mí fue como, no, este es el mío, ¿no? Entonces son pequeños, yo digo, pequeños actos de revolución feminista que podemos ir haciendo desde casa con los niños que tenemos cerca, ¿no? El chat de mamás, alguien lo creó y se llamaba chat de mamás, y yo sin preguntar, en verdad, en un pequeño acto de revolución feminista lo cambié y puse como familias de la clase tal, ¿no? Que se llama. Porque no sabemos además si todos los niños tienen mamá o no, porque ahí deberían estar papás también, porque bueno, en fin. Entonces, esos pequeños actos que podemos ir haciendo para, también como para acallar esa crítica interior y decirle, bueno, mira, yo ahora voy a usar el cepillo azul y ya está. Y eso es. Sí. Sí, claro. Y pienso mucho también como dentro de la educación, ¿no? O sea, de la educación formal, digamos, dentro de las escuelas, espacios de aprendizaje, qué tan importante es, porque además los niños, niñas, adolescentes pasan un montón de tiempo de su vida, creo que la mitad del tiempo de su vida dentro de estos espacios, ¿no? Entonces ahí también es donde reciben muchísimos mensajes. Obviamente la familia puede reforzarlos o corregirlos, qué sé yo, pero dentro de la escuela también conviven, ¿no? Y además porque hay grupos o personas
que ejercer como cierta influencia, ¿no? Cuando los niños, niñas admiran a sus profes o por el hecho de que son autoridad o con los amigos o personas dentro de la institución, ¿no? Entonces, también es muy importante que dentro de estos espacios podamos empezar a tener, como dices tú, estos pequeños como actos feministas o estos actos de reivindicación, ¿no? Para cambiar justamente toda esta estructura, ¿no? Y creo que sí, de a poco, si bien así de a poquitos vamos a poder ver algunos cambios, ¿no? Porque entendemos que además es parte nuevamente, de la estructura de todo este sistema, entonces es bien difícil que los cambios se den de manera como radical o de un día para otro. Pero creo que igual como este tipo de espacios para conversarlo y luego poder como replicarlo en otros y llevarlo así, o como tú haces con el chat de mamás o familias ahora, por ejemplo, es como que sí sirve, se ayuda porque te ayuda por lo menos a cuestionarte un poquito, ¿no? Y este mismo cuestionamiento lo puede llevar, no sé, otra mamá o papá a otro salón y así, Al ¿no? siguiente Entonces, chat, como sí. que, sí, entonces podemos hacer como pequeñas cositas que no terminan siendo tan pequeñas, ¿no? Y acá me acuerdo otra vez en una entrevista le decía a Sonali como, ay, que teníamos un proyectito que trataba de esto y como todo en diminutivo y me decía, es que no es un proyectito, o sea, aunque dure, no sé, una semana, igual es todo un trabajo enorme detrás y todo el impacto que tiene, ¿no? Entonces también valorar estos pequeños actos. Eh, Totalmente, totalmente. sí, y André, nada, te agradecemos muchísimo. Nada, me llevo varias cosas por seguir explorando. Ahí te vamos a pedir los datos para ponerlos en la descripción del episodio Por también supuesto. de los libros que has mencionado, por si alguien se anima y quiere seguir como investigando sobre el tema. Y nada, muchísimas gracias. No sé si quieras dejar algún mensaje final, decir algo antes de cerrar el episodio. Ay, gracias a ustedes, de verdad que ha sido hermoso empezar mi día, mi semana con esta conversación. Yo creo que o sea, lo último y que para mí es muy importante hoy es cómo cada una de nosotras realmente vive esa transición de ser perfecta a ser valiente, ¿no? No se trata de ser imperfecta, se trata de ser valiente. Entonces, cómo tomas de nuevo pequeñas decisiones que pueden impactar mucho en tu día a día, ¿no? O sea, pediste un café en una cafetería, te sirvieron el café que no era, pide que te lo cambien. Son pequeñas cosas que no hacemos, nos cuesta mucho. Entonces, no sé, dijeron mal tu nombre, corrígelo, ¿no? Corrígelo como tú quieres que digan tu nombre, como es tu nombre. Ese tipo de cosas pequeños donde sientes la incomodidad porque no es exactamente lo que querías, respira, cuenta hasta 1, ni siquiera cuentes hasta 3, respira, cuenta hasta 1 y pide el cambio, pide que digan bien tu nombre, pone el límite. Entonces vas a darte cuenta que en el día a día tenemos muchos momentos donde podemos pasar de ser perfectas, me veo perfecta, a ser valiente y decir, oye, ¿sabes qué? Este no es el café que te pedí. La infusión que te pedí, ¿no? Entonces, eso, o sea, en tu día a día, identifica sus momentos y lánzate todas las veces que puedas contigo misma y con otros, porque es la única manera de hacer eso que no hicimos cuando éramos niñas, que es lanzarnos y caernos, lanzarnos y caernos. Qué tremendo, ¿no? Como pequeño ejercicio, pero cuesta. Ahorita me estoy poniendo a pensar en algunas cosas que todavía me cuestan hacer. Y sí, pues, Uf, viene de cómo es que nos hemos criado, ¿no? Pero nada, las invitamos a hacer estos ejercicios que nos recomienda André. Yo creo que nos van a servir muchísimo. Y síganla. ¿Cómo te encontramos en redes, André? ¿Y dónde estás? en Instagram y en LinkedIn, andreag.ospina. Perfecto, la siguen. Andrea tiene asesorías, además, en relación a los procesos creativos, asesorías individuales y también colectivas, por si por ahí alguien se anima de manera colectiva o su organización, empresa. Y también las personales, yo se las recomiendo, yo llevé una completa con ella y de verdad, pero súper, súper recomendada. Y si quieren pedirme información, con Ay, gusto también Cari, gracias. se las doy y nada, pero síganle en sus redes. Buenísimo.
Y el reto también que tiene del sketchbook, y nada, toda la información que compartes preciosa, hermosa y valiosísima además, nos sirve muchísimo, así que invitadas, invitados todos a seguir. Y bueno, antes de cerrar nuestro capítulo, como siempre les recordamos que algunos de nuestros proyectos son autofinanciados, es decir, nosotros trabajamos para poder sacarlos adelante y todavía tenemos estos cuadernos hermosos diseñados por una ilustradora arequipeña, Unicornio Azul, Ro. Y nada, el cuaderno de verdad por dentro es precioso, tiene como sus hojitas color avena con puntitos, tiene stickers, tiene un modelo de calendario menstrual también como para que puedan ahí replicarlo, separador, pasta gruesa además, y también tenemos agendas, nuestras agendas clásicas de La Morada, así que les invitamos a poder apoyarnos de esta forma. Encuentran toda la información en nuestras redes sociales, estamos como lamorada.peru en Instagram y lamorada.la en Facebook, nos pueden escribir, y nada, les invitamos a seguirnos, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por este episodio, nos vemos en el siguiente, muchas gracias, Lu. Gracias, Andrea, de verdad fue súper chévere tenerte. Gracias, Cari, por siempre estar acá y hacer ese trabajo, que no es gracias a la vida, sino es nuestro trabajo y sobre todo el tuyo. Entonces, gracias por ese momento, chicas.